Bueno, bienvenidos al tercer video de ondas electromagnéticas. Sigo hablando de la luz policromática, que se divide en diferentes radiaciones monocromáticas, pero sobre todas las cosas en este tercer y último video sobre ondas es desembocar a la famosa ley de Lambert y de Lambert-Beer. Sabemos que cuando la onda electromagnética, sea monocromática o policromática, incide sobre un medio material o sobre una solución determinada con una determinada concentración de una solución, digamos, atraviesa el medio material, si bien esa onda que viene, que se puede policromática o monocromática, es atenuada, absorbida por ese medio, se absorbida por ese medio, parte también es dispersada en esa absorción y el resto de la onda, su energía, su intensidad, es transmitida hacia el exterior. Este fenómeno de absorbancia, decía de reflexión, absorbancia y transmitancia, es muy común en todas las sustancias donde la luz interfiere, sea esa sustancia o en cualquier estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, o también puede ser una solución químicamente, como la que vamos a ver con la ley de Lambert. Bueno, si no vieron los anteriores videos, les recomiendo que vean los dos primeros para entender bien lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hablar específicamente de cómo se atenúa, cómo es absorbida la luz y cómo es transmitida esa luz a través de un medio material. Pero ahora la radiación que vamos a tomar es una radiación monocromática, de una sola frecuencia. Bueno, ok. Vamos a hablar de esa ley de Lambert y de Lambert-Beer. En principio, la ley de Lambert. Johann Lambert. 1700, aproximadamente 1760. Primero Lambert empezó a estudiar el fenómeno, en realidad Burger también en 1729, que no lo menciona, pero tenía que Pierre Burger, que es un físico francés, con Lambert en 1760, fueron los primeros pioneros que estudiaron la atenuación o cómo es absorbida la radiación electromagnética en la materia, cómo es atenuada y cómo es transmitida a través de ella. La ley de Lambert consiste en lo siguiente: si uno tiene un medio material, una sustancia, cualquier medio material, cualquier estado de agregación, el que a uno le guste, de sólido, líquido, gaseoso, pongamos que es un sólido, no importa. Vemos que un rayo de luz, que en este caso vamos a proponer que la radiación es monocromática, o sea, un rayo de luz que viene así en esta dirección. Voy a dibujarlo así tipo ondita, como diciendo que es una radiación de una determinada frecuencia. Viene en esta dirección, viene con una determinada energía, con una determinada intensidad, a la cual voy a llamar I, que es la intensidad inicial. Supongamos que esta radiación, bueno, no proviene del Sol porque el Sol emite radiación policromática, o sea, de muchos colores. Viene una radiación de un cierto color, con una determinada frecuencia, lambda. Esto es una radiación monocromática. Monocromática significa de un solo color. Con una cierta longitud de onda constante. El lambda es la longitud de onda, para que se vea. Ya sabemos en los otros videos que la longitud de onda es la mínima distancia en la cual la onda vuelve a repetir su ciclo. No toda la gama de colores en la cual se dispersa la luz blanca
tienen la misma longitud de onda. Sabemos que todas las longitudes de onda correspondientes al color rojo son superiores a las longitudes de onda correspondientes a las del color azul o violáceo, y mucho más aún a la del ultravioleta. Cada color tiene asociada una longitud de onda. Las que tiran al rojo tienen mayor longitud de onda que las que tiran hacia el azul. Ya sabemos eso, los videos anteriores ya lo expliqué. Longitud de onda de la luz monocromática que choca contra un medio, que puede ser un medio cualquiera, este es el medio en el que choca. Vamos a poner la palabra medio acá arriba, porque voy a necesitar espacio para otra cosa. Ese medio puede ser cualquier medio material. Ok. Esa luz que viene con una cierta intensidad, que ahora vamos a ver lo que son las unidades de intensidad y todo eso, parte de esa intensidad, de esa energía electromagnética, y que ahora la vamos a llamar I como intensidad, o sea que I0 es la intensidad inicial o incidente de la onda. Vamos a ver lo que es la intensidad, porque no estoy hablando de lo que es la intensidad. Intensidad incidente de la onda. Incidente. La onda de longitud lambda. Longitud de onda lambda. Viene con una determinada intensidad, con una determinada energía. Parte de esa intensidad luminosa, de esa energía luminosa, se refleja. Esto va a ser la intensidad de onda luminosa reflejada, por eso pongo IR, intensidad reflejada. O sea, es todo lo mismo, la intensidad reflejada. Bueno, parte de esa onda va a ingresar, parte de esa luz va a ingresar, y esa luz va a ser absorbida atómicamente por los átomos que tiene ese medio, y que dijimos que esa absorción es debido justamente a que esos cuantos de luz que vienen en esos paquetes de onda chocan, interactúan con los electrones que están orbitando en la última órbita del átomo, y al chocar con los electrones que están orbitando en la última órbita del átomo, lo que hace es impulsarlos hacia arriba, hacia un nivel superior, pongámosle, y ese salto cuántico que van de una órbita inferior a una órbita superior, o sea, de una órbita inferior a una órbita superior, ese salto cuántico lo que hace es de que el átomo absorba una determinada energía. Y todos los átomos y todos los millones de átomos del medio van a absorber energía. Por ese efecto cuántico de que el fotón que viene en estas ondas, que viene ese paquete de ondas, que viene en esta onda incidente, esos fotones chocan con las órbitas, las últimas órbitas, digamos la última órbita de todos los átomos, y esos electrones que están en esa última órbita saltan a un nivel superior, lo cual lo que hace eso es que el átomo o cada átomo de ese medio absorba una suficiente cantidad de energía en base a la cantidad de fotones o de ondas electromagnéticas de la luz con esta longitud de onda lambda que choquen en el medio. Entonces, esas ondas son atenuadas, absorbidas por ese efecto cuántico atómico, pero no todas las ondas son absorbidas. Partes son absorbidas por el medio y otra parte es transmitida por el medio. Entonces, acá lo que se va a observar es lo siguiente, que parte de esa onda va a ser absorbida, vamos a poner IA, intensidad absorbida por el medio. Dentro de la absorción también hay parte que está dispersada también por el medio, o sea, vamos a poner IA,
intensidad de luz absorbida por el medio, y lo expliqué recién en forma atómica. Pues aparte de esas ondas son absorbidas por el medio, pueden estar dispersadas, hay una intensidad de dispersión, intensidad de dispersión, de ondas dispersadas por los átomos de ese medio. Y el resto de toda esa energía, de toda esa intensidad luminosa, es transmitida a través del medio. O sea, hay una intensidad IT que es la transmitida hacia el exterior. O sea que IT es la intensidad transmitida por el medio. Transmitida por el medio. O sea, no toda la radiación es absorbida, parte es transmitida. Podría estar totalmente absorbida, pero parte es transmitida, en realidad. Se podría estar, viene una onda, es absorbida, parte dispersada, después se transmite, pero podría en gran parte ser absorbida y pasar muy poca intensidad de luz a través del medio, o de onda electromagnética. Dependiendo obviamente de las características del medio, porque hay medios que absorben más y otros que absorben menos, pero también depende no solamente de la característica del material gaseoso, líquido, sólido, ¿no? En todo caso, si es sólido debe tener alguna estructura cristalina, como vimos en el video anterior, donde los átomos se regularizan a través de redes cristalinas. Bueno, y donde la absorbancia no solamente va a tener con tiene que ver con eso de la distribución cristalina, sino también con el diámetro que tienen los átomos en ese sistema cristalino. También, o sea, no solamente va a depender de qué material está atravesando, qué tipo de material está atravesando, qué tipo de sustancia, sólida, líquido, gaseosa, o una solución a futuro, sino también va a depender de esto, de esta distancia. De esta distancia, que la vamos a llamar distancia X, que es el espesor que está atravesando del medio. O sea que esa atenuación, esa absorbancia, va a tener que ver también, no solamente tiene que ver con la característica del medio en cuestión de qué tipo de sustancia estamos hablando, sino que también depende de la anchura, del espesor que tiene que atravesar. Obviamente, cuanto mayor espesor tenga ese medio, esa pared que estoy dibujando acá, cuanto mayor espesor tenga, la onda que viene, que incide sobre el material, va a estar más atenuada, más absorbida, y seguramente va a pasar menos intensidad luminosa a través del medio. ¿Se entiende? O sea que hay medios, o sea, que absorben más y otros absorben menos. Pero si yo tengo un medio de una determinada sustancia, líquido o gaseosa, y aumento el espesor que tiene que atravesar la luz, al aumentar el espesor, aumenta directamente proporcional, y ahora lo vamos a ver, la absorbancia. A mayor distancia, a mayor espesor del medio que tiene que atravesar la luz, hay más absorbancia, hay más absorción por parte del medio. Y seguramente va a pasar menos
intensidad. O sea, se va a transmitir menos intensidad. Esto es lo que hay que entender básicamente para entender la ley de Bill. Perdón, la ley de Lambert, en principio, después la de Lambert-Bill. Entonces, conclusión, como vemos acá en el dibujo, viene una intensidad, viene una onda luminosa con una cierta intensidad inicial, parte reflejada, parte es absorbida y dispersada y parte es transmitida. O sea que por ley de conservación de la energía, nada se pierde, todo se transforma. La intensidad inicial, con la onda, o sea, la intensidad de la onda incidente sobre el material, no es otra cosa que la intensidad reflejada más la intensidad absorbida más la intensidad dispersada por el medio, como la famosa dispersión Rayleigh, que se produce en la atmósfera cuando las onditas de color azul chocan y rebotan sobre las moléculas de aire y la dispersan en toda la atmósfera, y por eso se ve de color azul el cielo, lo vimos en el video pasado. Intensidad de dispersión más la intensidad transmitida. Esa es la ecuación inicial de este fenómeno, que tiene que ver con la ley de conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Nada se pierde, todo se transforma. Porque si yo tengo una energía, pongámosle que esto hablamos en términos energéticos, esta energía se distribuye en esta suma. No va a haber una energía perdida en el universo, no, la energía está en el universo. Entonces la intensidad inicial, energéticamente hablando, al ingresar, al incidir sobre el material, se subdivide en estas tres intensidades. Pero no se pierde, porque si yo hago la suma de la intensidad reflejada más la intensidad absorbida más la intensidad dispersada más la intensidad transmitida, me tiene que volver a dar la intensidad inicial. Entonces tiene que ver con la ley de conservación de la energía. Y esto lo pongo y lo enfatizo hoy. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, como dijimos recién. Primero, la intensidad A, o sea, la intensidad absorbida, entre paréntesis, la absorbancia, depende del medio en cuestión hay materiales que absorben más y otros que absorben menos, depende de su estructura, de su composición química. Dependiendo de su composición química, de su estructura y de su estructura atómica, como vimos en las redes cristalinas, por ejemplo, estructura atómica y de su composición química, que es lo mismo, vamos. Por enfatizar lo mismo. Dos, la intensidad absorbida, o sea, la absorbancia, va a depender del espesor del medio que tiene que atravesar la luz, o sea, de esta X. Depende directamente del espesor del medio.
Cuanto mayor sea X, mayor es la absorbancia. Hay que tener en cuenta estas hipótesis. Acá dice N, para que los que están copiando. Depende del medio en cuestión. O sea, la intensidad de la absorbancia depende del medio en cuestión, dependiendo de su estructura atómica y la composición química. No todas las sustancias son iguales, eso es lo que quiere decir. Y la absorbancia también depende directamente del espesor. Cuanto más espesor haya que tenga que atravesar la luz, mayor absorbancia hay. ¿Por qué? Porque al haber más espesor hay más átomos que pueden llegar a absorber toda esa radiación monocromática para que pase menos a través del material. ¿Me explico? Bueno, vamos a considerar otra hipótesis en la cual vamos a despreciar en el problema que esta intensidad que está acá, que choca acá contra el medio, vamos a suponer que este rayo no cae en forma oblicua sobre el medio, o sea que no hay parte reflejada. O sea que la parte reflejada o la intensidad reflejada la vamos a considerar aproximadamente 0. La vamos a considerar despreciable. O sea que el fenómeno lo vamos a hacer simplemente así. En vez de que venga un rayo así, en forma oblicua, va a caer normal o perpendicular al medio. Lo cual vamos a considerar que esta radiación reflejada es aproximadamente 0. O sea, despreciable, como lo agregué acá abajo. O sea, no vamos a considerar intensidad reflejada. Entonces, si no consideramos intensidad reflejada, este término lo vamos a tachar. También vamos a considerar lo siguiente, de que no hay dispersión. Vamos haciendo una aproximación. La dispersión, como la famosa dispersión de Rayleigh, a través de los átomos de la estructura, la vamos a considerar también despreciable. No vamos a considerar efectos dispersivos de la onda dentro del material. Es otra hipótesis. O sea que 4, por acá, la intensidad de dispersión, 0. O sea, no va a haber dispersión. O sea que esta onda dispersada, 0. También la voy a tachar. Entonces me queda la intensidad inicial es la intensidad absorbida más la intensidad transmitida. ¿Me explico? Bien. Y entonces la ecuación nos quedó la onda incidente con una cierta intensidad inicial es igual a la intensidad absorbida más la intensidad transmitida. Y nos vamos a quedar con eso. Simplemente con eso. Con esa ecuación. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Bueno, perfecto. Listo. Como ya no necesitamos más de este pizarrón, si estás copiando, fíjate, ¿estabas copiando algo? Recién terminó. ¿Ya está? Bien. ¿Alguna pregunta? Al final la fórmula quedaría intensidad absorbida más la intensidad transmitida. Exactamente. Porque lo demás lo cancelamos. Exacto. Okay. Y vamos a considerar que este rayo no cae en forma oblicua, cae perpendicular al medio. Al eje. Claro. Okay. Sí. Al medio. Bien. Esas son las hipótesis que vamos a considerar dentro de lo que vamos a definir la ley de Lambert-Beer. Además de que la radiación siempre es monocromática. Okay. En esta ley de Lambert, yo alguna vez se me escapa Beer, pero la ley de Lambert-Beer tiene que ver con concentraciones en soluciones. Esta es la ley de Lambert que tiene que ver con medios materiales, sólido, líquido, gaseoso. Bien, vamos a considerar estas hipótesis, fundamentalmente esto. Lo que voy a hacer es borrar este pizarrón, parte de este pizarrón de las cosas que hemos hablado.
Y me voy a quedar con esta ecuación, lo que vos decís, intensidad inicial, intensidad absorbida más intensidad transmitida. Y voy a dibujar este rayo en forma perpendicular al medio, porque ya onda reflejada no va a haber. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a borrar todo esto de acá para hacer lugar y poder seguir con mi exposición. Es muy simple. Después de haber visto los otros dos videos, si no lo vieron, los invito a que lo vean y que entiendan bien todas las cuestiones físicas y químicas de las ondas electromagnéticas en la materia. Y ahora estamos viendo una aplicación que es la ley de Lambert, donde la onda electromagnética, que es la luz, intenta atravesar el medio, pero el medio le pasa factura. O sea, ¿qué quiere decir? Que el medio dice, bueno, vas a pasar, pero me vas a entregar una determinada cantidad de intensidad o de energía, que es la intensidad absorbida, y el resto va a ser transmitida. O sea, es como que yo no puedo entrar al cine si no pago la entrada. O sea, como que el medio le pasa factura, en el sentido de decir, está bien, vas a pasar, pero me vas a dar una determinada cantidad de energía, que va a ser una energía que absorbe o retiene el medio, que son los átomos del medio que lo retienen atómicamente, y parte de esa intensidad total va a ser transmitida a través del medio. Eso es lo que en principio va a decir la ley de Bill, pero todavía no llegué a la ley que formalmente se expresa. Bueno, entonces, de acá lo que vamos a hacer del dibujo, la modificación de que intensidad reflejada no hay. La luz sí llega al medio, pero no en forma oblicua, sino en forma perpendicular al mismo. O sea, así. Dispersada tampoco hay. No hay dispersión de Rayleigh ni nada por el estilo, dispersión atómica molecular dentro del medio, no. Solamente va a haber, de alguna manera, lo voy a poner un poquito acá abajo, solamente va a haber, bueno, está bien, vamos a ponerlo así, total, esto no molesta, la intensidad absorbida. Y parte de esa intensidad que llega es absorbida y parte es transmitida. O sea que la ecuación va a quedar, lógicamente, tachando lo que no necesito, que es la parte reflejada, y la parte dispersada, va a quedar intensidad absorbida más intensidad transmitida, que lo voy a volver a poner para ganar espacio. O sea, intensidad absorbida más intensidad transmitida. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Todavía no hablé en las unidades de intensidad y de dónde sale, cómo se mide la intensidad electromagnética. No importa, ahora vamos a ver. Por lo menos fotométricamente. Ya vamos a hablar de eso. La intensidad que está acá, en realidad matemáticamente, está multiplicando un 1. 1 por la intensidad inicial. Se supone que todo un número multiplicado por 1 da lo mismo. Pero yo lo pongo así a propósito. Vamos a ver. Si esta intensidad inicial que está multiplicado por 1 está multiplicando, paso dividiendo acá abajo, yo lo distribuyo acá y me queda intensidad absorbida sobre intensidad inicial más intensidad transmitida sobre intensidad inicial. ¿Está bien? Bueno, lo hago así a propósito, porque
Porque esto, en cierta medida, me está dando el coeficiente de absorbancia, la cual no voy a poner como A, pero lo voy a poner como una A así, que tiene que ver con la absorbancia. Vamos a llamarlo absorción o coeficiente de absorción para no confundir con la absorbancia futuro en la ley de Lambert-Witt. Y a este coeficiente lo voy a llamar también con una T así cursiva, transmitancia. Pero no es la transmitancia que enuncia la ley de Witt. Ahora vamos a ver. Yo le pongo una T por poner transmitancia. Este es el coeficiente de transmitancia y el coeficiente de absorción. Vamos a ponerlo así no confundimos a futuro las cosas. Esto va a ser el coeficiente de absorción y este es el coeficiente de transmitancia, o sea, de lo que se transmite. O sea, la proporción de intensidad luminosa que se transmite respecto del total de intensidad que llega. Y esta es la proporción de intensidad luminosa que se absorbe en función al total de intensidad que llega. ¿Se entiende? La proporción de cada cosa. Entonces, yo acá pongo esa A, que es IA sobre I0, es el coeficiente, coef, pongo, para ganar espacio, de absorción, o índice de absorción también, no importa, un nombre que ponerle. Y tau, y t sobre I0, índice o coeficiente de transmisión. Transmisión de transmitir. Coeficiente de transmisión. Esto tiene que ver con la absorción y esto con la transmisión. Es la fracción de intensidad luminosa absorbida más la fracción de intensidad luminosa transmitida. La suma tiene que dar 1, que es el 100% de ¿qué? De luz que llega al medio, que es esta intensidad total, que llega en forma perpendicular al medio. Bueno, lo primero que rescatamos es esto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se mide la cantidad de intensidad absorbida por el medio? Se supone que hay una atenuación por la absorción. Hay una determinada cantidad de flujo radiactivo, de intensidad radiactiva, de intensidad luminosa, que es absorbida por el medio. ¿Cómo lo hago? Bueno, se supone lo siguiente. Viene la intensidad inicial, o sea, la pregunta es esta. Primero, ¿no? Pregunta. Lo voy a escribir, ya lo dije, pero me gusta escribir las cosas. ¿Cómo mido la cantidad de intensidad absorbida? ¿Cómo mido la cantidad de intensidad absorbida por el medio? Que puede ser gaseoso, sólido, líquido, lo que sea. ¿Cómo mido la intensidad, la cantidad de intensidad absorbida? O sea, ¿cómo mido IA? ¿Cómo mido IA? ¿Cuál es la ley física que me mide el valor de IA? ¿En qué cantidad, en qué proporción? ¿Cuál es la fórmula que me determina esa absorción? Bueno, se supone lo siguiente.
Supongamos que bueno, nosotros, si bien la intensidad luminosa viene, atraviesa este medio. Supongamos que atraviesa una pequeña longitud de ese medio. Esto atraviesa. Un pedacito de espesor, solamente un pedacito de espesor. Ese pedacito de espesor lo vamos a llamar dx, que es un incremento chiquito de espesor, un pedacito de espesor, muy chiquito. dx se llama, en términos analíticos, diferencial x. Tiene que ver con el incremento de x chiquito tendiendo a cero. Un incremento chiquito. O sea, quiero medir la intensidad absorbida. Vamos a hacer acá una línea de división. Absorbida por un pequeño espesor de x, que en términos analíticos es un diferencial x. Un incremento, físicamente hablando, es, digamos, un filete muy finito, de un espesor muy finito del material. Bueno, se supone que en ese espesor muy finito del material absorbió una determinada cantidad de energía. Absorbió una cantidad determinada de intensidad luminosa. ¿Y qué cantidad absorbió? Bueno, la cantidad absorbida de intensidad absorbida en dicho espesor es de I. También un incremento muy chiquito que se llama diferencial I de intensidad, un incremento muy chiquito es lo que absorbió ese pequeño espesor del material. Bueno, ahora sí viene la ley empírica. La ley empírica dice lo siguiente. Ahora borro esto. ¿Alguna duda hasta ahora? No. La ley empírica de Beer dice lo siguiente. O sea, empírica significa que se puede experimentar, y él lo experimentó y muchos físicos también. Es decir, la primera pregunta surge, si yo tomo un pequeño espesor de X, ¿no? Del material. Bueno, yo puedo presumir que ese pequeño espesor del material absorbe una determinada cantidad de intensidad luminosa. A partir de ese espesor, una determinada cantidad luminosa. Esta es la cantidad de intensidad absorbida, de I. Entonces, ¿cuál es la cantidad de luz transmitida? Entonces, la cantidad de luz transmitida va a ser igual a la intensidad inicial menos esa cantidad absorbida, y le vamos a poner A, esta cantidad absorbida de radiación por el medio. ¿Se entiende? Ahora, este valor, ¿a qué es igual? Bueno, a las experiencias que hizo Lambert y Beer y muchos físicos de cómo es absorbida la radiación electromagnética de la luz a través de un medio. Mediante muchas experiencias, empíricamente, si empírico significa experimentalmente,
se deduce lo siguiente, que la fracción de luz absorbida respecto de un total de luz, vamos a sacarle la esta, si no, bueno, lo dejamos así. Podríamos poner, ya sabemos que es absorbida esa cantidad de luz, así que vamos a ponerlo ya. O sea, la fracción de luz absorbida, o sea, la intensidad de luz absorbida por el medio, está dada por este incremento, que lo absorbido por el medio en este pequeño espesor, muy chiquito, muy finito, respecto del total absorbido por todo el bloque. ¿Me explico? Eso va a ser la fracción de energía o intensidad luminosa incidente absorbida por este pequeño espesor respecto del total absorbido por la luz cuando pasa por todo el medio. Es la fracción de luz absorbida por respecto del total absorbido por todo el medio. Esto lo vamos a llamar fracción de intensidad absorbida por el medio. Ahí está. Bien. Bueno, hasta ahora todavía no enuncié la ley de Lambert-Beer. Bueno, la cuestión es la siguiente ahora. Yo sé que atravesó un determinado espesor, absorbió una determinada cantidad de energía respecto del total que atravesaría toda esta sección. Entonces, ahora vamos a definir lo mismo, o sea, esto que está acá, que si bien, bueno, ese espesor absorbió una determinada cantidad a través de este espesor, esta cantidad respecto de un total que es, obviamente, la intensidad totalmente absorbida por todo este bloque. En principio, vamos a definir esa fracción. Bueno, volviendo, acá definí la fracción de intensidad absorbida por el medio en este espesor X respecto del total absorbido, y ahora voy a definir lo siguiente, una forma parecida, pero no igual. Sabemos que hay una intensidad inicial y a medida que avanza en el medio es absorbida parte de esa energía inicial, de esa intensidad inicial. Entonces, la intensidad final que va a transmitirse, como lo escribí antes, va a ser la intensidad inicial menos esa intensidad absorbida. Yo había puesto acá que la intensidad transmitida es la intensidad inicial menos la fracción absorbida
justamente cuando la luz atraviesa este pequeño espesor diferencial X, un espesor muy finito, muy chiquito. Bueno, vamos a sacar, obviamente, esto lo que habíamos puesto. Vamos a ponerlo así ahora, para deducir la ley. La intensidad final que vamos a obtener una vez que pasamos este medio, la intensidad final va a estar acá, como vemos en el dibujo, va a ser intensidad inicial menos lo que fue absorbido, que lo vamos a poner I. Lo vamos a poner así, le vamos a sacar los subíndices para que no moleste. O sea, viene la intensidad luminosa, absorbe este diferencial X, absorbe una determinada cantidad de energía, de intensidad luminosa en una fracción diferencial I, y lo que va a pasar va a ser I0, que es lo que venía inicialmente, menos lo que absorbió el medio. Y lo puse así. Como está acá, pero lo puse así. Bueno. Esta cantidad diferencial I es la cantidad, obviamente, que absorbe el medio en una determinada proporción respecto de un total de intensidad. O sea, esta va a ser la fracción de energía o intensidad absorbida respecto del total que pasa a través de ese pequeño espesor. Experimentalmente se deduce de que esto es proporcional a una constante que se llama constante de absorción del medio, que depende, como ya dije, de cada medio en particular, por el espesor del medio, que en este caso lo estoy tomando como dx, diferencial x. En la ley aparece un signo menos acá. ¿Qué significa el signo menos? Significa que a mayor distancia, obviamente, este diferencial es negativo. O sea, ese incremento de intensidad en realidad va restando a la intensidad inicial. Y obvio que va restando, porque si yo pasa una intensidad inicial, pasa a través de este filete, de este pequeño espesor, y bueno, una vez que pasa a través de ese pequeño espesor va a ser I0 menos diferencial I, lo que pasa a través de este filete o de este pequeño espesor. Y por eso se le pone un valor negativo. Si se le pone un valor negativo, voy a hacer una corrección acá arriba. Vamos a poner acá en vez de menos, más. ¿Por qué? Porque el signo menos lo lleva justamente la ley esta, que me está diciendo la fracción de luz que absorbida por el medio respecto del total que pasó es igual a menos K, que es una constante que depende del medio en cuestión, que es la constante de absorbancia del medio en cuestión, por el espesor que atravesó, que en este caso es de X, diferencial X. Entonces K lo vamos a poner acá. Vamos a poner así, acá de costado. K es la constante CTE de absorbancia del medio, que depende de la sustancia en cuestión, constante de absorbancia que depende del medio, y no depende de la longitud de onda monocromática con la cual se ilumine. En principio no depende, pero si depende ya no se va a cumplir la ley de Lambert. O sea, depende del medio en cuestión y no depende de la longitud de onda, aunque se ilumine.
de la longitud de onda monocromática. En principio no depende, pero si llegase a depender, porque podría depender, ya la ley que estoy enunciando no tendría validez, que la ley de Lambert. ¿Está? Entonces ahora lo que voy a hacer es matemática, puramente matemática. Lo que voy a hacer es... Esa sería la fórmula que hay que usar siempre para la ley de Lambert. Sí, para la ley de Lambert y para deducir la fórmula que es la ley de Lambert en sí, que va a depender justamente del espesor, en este caso del espesor que estoy analizando del medio, y que va a depender de la constante que en este caso tiene que ver con la absorbancia del medio. No todos los medios son iguales, algunos absorben más, otros absorben menos. Depende de su estructura, depende de su composición química. Bueno, si es sólido dependerá del tamaño de los átomos, de la estructura cristalina, y si, bueno, gaseoso o líquido es otra cosa. Y en principio no depende de la longitud de onda monocromática. Bueno, lo ilumina con una onda, bueno, la absorbancia va a ser tal cosa. Pero yo quiero que esa onda tenga una onda monocromática, sea una onda monocromática bien definida. Dije, y no depende de la longitud de onda, pero yo voy acá a agregar lo siguiente. Esta constante de absorbancia en cierta forma sí depende con qué longitud de onda estoy observando, pero como el experimento se hace en una longitud de onda constante no va a importar. Eso es lo que quise decir. O sea, depende de la longitud de onda, por ahí me expresé más, de la longitud de onda con que se ilumina. Pero si no depende de eso, ya no sería ley Lambert. Claro, ahora lo explico mejor porque por ahí me expresé mal. Yo dije que no dependía, pero sí. Depende de la longitud de onda con que se ilumina, depende con la longitud de onda con que se ilumina, que tiene que ser monocromática, pero si cambio la longitud de onda, esta constante va a ser distinta. O sea, yo lo que quiero hacer el experimento con una longitud de onda monocromática definida. Si cambio la longitud de onda va a ser otra cosa. Entonces, la constante de absorbancia depende del medio, de la composición química del medio, de la distribución de átomos en el sólido, o de las moléculas en un gas, en un líquido, y depende de la longitud de onda con que se ilumina. O sea que K va a depender de la longitud de onda, pero como la longitud de onda yo la permanezco constante, porque es una sola onda con la que estoy trabajando, con una longitud de onda definida, esa K va a ser una constante. Eso es lo que quiero decir. ¿Me explico? Sí. Porque la longitud de onda la mantengo constante porque trabajo con un solo tipo de radiación monocromática. Ahora, si cambio la radiación monocromática por otra de otra longitud de onda, esta K va a cambiar. Okay. Como el lambda es constante, la K esa de absorción va a ser constante. Pero sí va a depender con qué longitud de onda esté trabajando, lógico. Pero la mantengo fija, no la altero. Trabajo con una longitud de onda, con una radiación monocromática definida, o sea, trabajo con rojo, con azul, con verde, lo que sea, pero no la cambio por otro color, porque si no, no puedo definir la ley. Entonces, esto es una constante, la constante de absorbancia, que va a depender de la longitud de onda también, y del medio en cuestión, pero mantenemos la longitud de onda fija, por lo tanto la K va a ser constante para el medio. Y lo que hay que hacer ahora es pura matemática, integrar a ambos miembros. Cuando yo integre a ambos miembros voy a encontrar la forma de la ley. Hay que Integro integrar. acá dI sobre I desde, podríamos decir, desde una intensidad inicial, que es la intensidad con la que llega la luz al medio, ¿no? Que es esta intensidad inicial con la que llega al medio, integro desde I0 hasta I final,
igual a la integral esta de acá, menos k de x, desde x igual 0 hasta un cierto valor x, que es todo el espesor del medio. Cuando integro miembro a miembro, vamos a obtener que acá la integral de diferencial y sobre y, por análisis matemático, el que sabe integrar algo y el que no sabe no importa, eso va a dar logaritmo de y. Y de este lado va a quedar menos k por x. Y de ahí voy a poder despejar el logaritmo y me va a quedar la ley de Lambert-Witt. Perdón, la ley de Lambert, que es lo que yo quería hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer acá de costado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, sí. ¿Siempre hay que hacer esa integral? No. La integral es simplemente lo muestro por única vez para saber de dónde salen las cosas. Pero en los ejercicios hay que aplicar la fórmula que voy a obtener. Que es la integral de todo esto. O sea, la integral de esto. Bueno, la integral esta, que va de esto es una integral que sale, una integral definida, que va de 0 a i, diferencial i sobre i. Esto es pura matemática. La integral esta, matemáticamente, da logaritmo natural de i. Da logaritmo natural de i. Voy a poner un poquito más arriba si tengo lugar. Y esto va de 0 a i. Eso se llama regla de Barrow. Y del otro lado va a quedar menos k por x. Cuando hago esto por Barrow, me queda logaritmo de i menos logaritmo de i0. Esto es menos k por x. La diferencia de dos logaritmos es el logaritmo de un cociente. Va a ser logaritmo de i sobre i0. Porque una propiedad matemática dice que la resta de dos logaritmos es el logaritmo de un cociente. Entonces esto me queda así. Logaritmo de i sobre i0. Y acá menos k por x. Este logaritmo que está acá al despejarlo lo paso como una exponencial y me queda precisamente que i sobre i0 es e a la menos k por x. Lo único que tengo que hacer es pasar este i0 dividiendo, multiplicando acá y ya me queda la ley de Lambert. Esta es la ley que me está diciendo que la intensidad luminosa que pasa a través del medio material, que tiene una cierta constante K de absorbancia, que depende de las características atómicas del medio y su composición química, y depende también de la longitud de onda con que ilumine, que la mantengo fija, por eso la K es constante, multiplicada por el espesor, que tiene que atravesar justamente el rayo luminoso, o el flujo luminoso, multiplicada por la intensidad inicial me va a dar la intensidad final que va a quedar transmitida fuera del medio. O sea que esto me está dando la intensidad transmitida después de que la luz o el flujo radiactivo electromagnético atraviesa el espesor de ese medio material. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea que ilumina con una intensidad inicial, pasa un espesor X de un medio material que tiene una determinada constante de absorbancia K, que como dije acá, depende de la composición química, de la estructura del medio, en fin, y todas sus cualidades, y depende de la longitud de onda con que ilumine, que la mantengo fija y constante, esa longitud de onda, porque trabajo con una onda monocromática constante, con una longitud de onda constante, por eso esta acá es constante. Entonces acá multiplicada por el espesor este que atraviesa la luz,
E elevado a la menos K por X, esta es la E famosa, ¿no? El número de Neper. E elevado a la menos K por X, multiplicada por la intensidad inicial con que llega la onda, va a dar la intensidad transmitida a través del medio. Esta es la famosa ley de Lambert. ¿Se entiende? Sí. ¿Entiende? Hola. Sí, sí, estoy acá. Esto es la ley de Lambert. Y esto es lo que hay que entender. Que el decrecimiento de la intensidad luminosa que pasa a través, esa intensidad luminosa, esa energía que pasa a través del medio material, va a depender de esta constante de absorción y va a depender del espesor del medio que está atravesando. Lógico que a medida que X crece, o sea que X es mayor, que el espesor que tiene que atravesar es mayor, el decaimiento exponencial es bastante pronunciado. ¿Qué significa? El decaimiento es pronunciado porque aumenta X. Al aumentar X, aumenta el espesor, aumenta el decaimiento exponencial y la intensidad luminosa que se transmite es menor. Okay. ¿Se entiende? Sí, o sea que la ley de Lambert sería... Ay, no alcanzo a verlo. Ahí está. Eso, sí. La intensidad transmitida es la intensidad inicial por E elevado a la menos K por X. A medida que aumenta X, esta exponencial que está acá se hace cada vez más chiquita, y por lo tanto a el I0, que es la intensidad inicial, lo estoy multiplicando por una cantidad cada vez más chica y por lo tanto la intensidad transmitida va a ser cada vez más chica. Eso es lo que dice la ley de Lambert. Con la condición onda monocromática, constante de absorción, que es la K, depende de la longitud de onda con que absorbo, pero con que trabajo, que es la constante de absorbancia del medio, que depende de las características del medio atómicamente, de su estructura y su composición química, y depende de la longitud de onda con que ilumino, pero obviamente mantengo la longitud de onda constante, por eso acá es constante. Que sí va a depender de la longitud de onda, pero no. Dejo la longitud de onda constante, por lo tanto acá es constante. Y por lo tanto la ley de Lambert se escribe así. Como que I de T, la intensidad luminosa transmitida, es directamente proporcional a la intensidad inicial con que llega la luz. Cuanto más intensidad luminosa con que llega, más se va a transmitir, pero decae exponencialmente mediante este factor que contiene la información del espesor y contiene la información de la constante K de absorbancia, que depende de la composición, de la estructura química de la materia o del medio que tiene que atravesar, y bueno, sí, dependerá de la longitud de onda con que se ilumina. Por ahí lo ilumino con una determinada longitud de onda y absorbe más, o lo ilumino con otra longitud de onda y absorbe menos. O sea, cuando digo que la K, la constante de absorbancia que puse acá, depende de la longitud de onda, significa que dependiendo con qué longitud de onda yo estoy iluminando el medio, bueno, va a absorber más o va a absorber menos, dependiendo de con qué longitud de onda yo estoy iluminando. La cuestión esa absorbancia dada por K va a depender de esta longitud de onda, y si uno graficase esa K en función de lambda, y en los ejercicios lo vamos a ver, seguramente va a haber una curva así, qué sé yo, bueno, esta curva es empírica, es experimental, de cómo depende justamente la absorbancia respecto de la longitud de onda, que la voy a graficar acá, porque no se ve un pomo por el tema del maldito reflejo del luminoso. Voy a poner acá. Yo tengo acá el eje de K, y está la longitud de onda. Bueno, sí, dependiendo de qué material, bueno, dependiendo con qué longitud de onda, va variando la curva, ¿no es cierto? O sea, depende. Si yo tengo una longitud de lambda 1, tendré una constante K1. Si tengo una longitud lambda 2, tendrá una constante K2.
Pero bueno, yo quiero trabajar con una longitud de lambda constante. Porque si no se cumple la ley de Lambertville. Y ahora voy a hablar un poquito más de este gráfico. Hablando de la absorbancia respecto a la longitud de onda. Lo vamos a hacer con más detalle acá. Esto fue puro cálculo. Si yo tengo esto, y esta es la constante K en función, digamos, la absorbancia en función de la longitud de onda. Y trabajo, por ejemplo, en este rango de longitudes de onda, lambda 1, lambda 2. Un rango sería este. En este rango de longitud de onda yo trabajo, ilumino el material en ese rango. Yo veo que acá la constante casi no varía. Casi no varía acá. Mantienen estos valores, digamos. En promedio es como que no hay mucha variación, casi permanece constante. ¿Se ve eso? ¿Se ve eso? Que ahí la K permanece casi constante en ese rango. Sí. Así K es más o menos constante ahí. O sea que podemos decir que K es constante, CTE, en este rango en particular. Pero si yo, por ejemplo, trabajo en este rango, de lambda 2 a lambda 3, vos fijate cómo varía pronunciadamente la curva. Acá varía pronunciadamente la curva. Y acá, la K, yo puedo decir, en este rango de longitudes de onda, aquí la K no es constante. Sí. Y acá no valdría la ley de Lambert. No vale ley de Lambert. Y acá sí vale la ley de Lambert. O sea, vale ley de Lambert. ¿Me explico? Sí. O sea, en este rango, como la K permanece constante, a pesar de que varía la longitud de onda de lambda 1 a lambda 2, pero más o menos como que esta campanita te está diciendo que K no varía mucho. Entonces vale la ley de Lambert. En cambio acá, en este rango, que podría tener la misma longitud que este, varía abruptamente K. Entonces ahí es como que en ese rango no podría aplicar la ley de Lambert. Una cosa así, esto es experimental más bien, ¿no? Sí. Pero esta es la ley de Lambert, y ahí quedó. ¿Qué más podemos decir? Se llama T transmitancia. A este cociente. Y T, o sea, la intensidad transmitida, esa es la ley de Lambert, sobre I0. Si hago IT sobre I0, IT es esta fórmula que está acá, y lo divido por I0, me da la transmitancia.
Y se define absorbancia, ahora sí es absorbancia, y no coeficiente de absorbancia, como quise definir en cursiva antes. Absorbancia se define como menos el logaritmo decimal, logaritmo en base 10, ¿no? De la transmitancia. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso es la transmitancia y la absorbancia. Ok. Logaritmo, ¿cuánto me dijiste? Logaritmo en base 10, logaritmo Ah, decimal. Se define así, en realidad, bueno, podríamos definirlo de otra forma, pero los libros lo definen así. Logaritmo decimal, digamos. Eh, sí, sí, el logaritmo decimal, claro. Una cosa, esto de acá, que es la transmitancia, si uno observa la ley de Lambert, que está acá, si el I0 que está multiplicando lo paso dividiendo al otro miembro, me queda IT sobre I0, que no es otra cosa que E a la menos K por X. ah, Entonces, esto es E a la menos K por X, la constante de absorción por el espesor del medio material. ¿Está bien? sí. Bueno, y después, lógicamente, la transmitancia que se pone como E a la menos K por X, la puedo poner acá en esta otra fórmula de acá abajo y saco la absorbancia. O sea que me queda menos el logaritmo en base 10 de la transmitancia, que es esto, de E a la menos K por X, y el Ujú. logaritmo de una potencia, por propiedad de logaritmos, baja la potencia acá al costado, y me queda menos K por X, por el logaritmo decimal de E, que es un número feo, aproximadamente ahora lo calculamos. Acá me queda, si se ve, acá me queda, si se ve, y voy a correr un poquito la máquina. Acá me queda, si se ve, logaritmo decimal de E es 2,71 y pico, y bueno, esto es aproximadamente igual, ¿no? En términos técnicos, aproximadamente 2,718. Logaritmo decimal de eso acá, bueno, queda el logaritmo decimal de esto, lo vamos a calcular, acá queda menos por menos más, me queda K por X, por este número, que es un número, no sé, creo que da 0,600 y pico, ahora me fijo. Voy a hacer el cálculo, si me lo permite. Primero hay que sacar logaritmo de 10, ¿no? Claro, logaritmo decimal, claro. Si vos tenés la acá está, ya lo tengo. Bueno, Logaritmo mal. de 2,718, cierro paréntesis. 0,434. 0,434, o sea, 0,43. Aproximadamente 0,43. Sí, medio lo mismo. Exacto. Bueno, entonces la absorbancia va a ser K por X por este número horrible 0,43. Mm, Y vos fijate que la absorbancia tiene que ver con el coeficiente de absorción K. sí. Lógico, si no, ¿con qué va a tener que ver? Tiene que ver con eso. Y Ujú. eso define la absorbancia. Esto es la ley de Lambert. Y fijémonos que esta absorbancia va a estar en función de K por X.
mayor K, a mayor coeficiente de absorción, que dijimos que depende del medio material y de la longitud de onda, multiplicado por el espesor X. Cuanto mayores sean estas dos cosas, K y X, mayor va a ser la absorbancia del medio material. Cuanto mayor sea la absorbancia del medio material, más va a absorber y por ende menos va a transmitir. Y por lo tanto acá la intensidad transmitida va a ser cada vez menor respecto de la intensidad inicial recibida. Claro, porque depende de este término, la transmitancia, ahí a la menos K por X, que es un decaimiento exponencial. Cuanto mayor sea K y mayor sea X, esto se hace cada vez más chiquito. Por lo tanto, la transmitancia es menor. Con respecto a la intensidad luminosa, que depende de la energía de la onda, lógicamente, esa energía luminosa electromagnética, yo no hablé de unidades. Pero tampoco la vamos a usar, con los problemas no aparecen las unidades de intensidad, a pesar de que existen las unidades de intensidad en fotometría, se miden en bujía decimal, en candela, fotométricamente hablando. En Violier en 1884 hace un congreso para definir fotométricamente la unidad de intensidad fotométrica. 1884 todavía no se conocía todo esto. No, ya se conocía, perdón. 1884. Violier, se escribe Violier, no se escribe Viol, por ahí se dice Viol, pero se escribe Violier. En un congreso en París, en 1884, define lo que es la intensidad luminosa fotométricamente. Que lo define así: tomando una barrita de platino iridiado en estado de fusión a 1760 grados Celsius de temperatura, porque esa es la temperatura de fusión del hielo del platino iridiado, se define convencionalmente como un Violier o un Viol de energía luminosa, de intensidad luminosa, como la iluminación que ofrece ese platino iridiado iluminando un cuadradito, una rendija cuadradita de 1 centímetro cuadrado. O sea, es una unidad de fotométrica súper antigua, de 1884, donde se toma una barrita de aluminio en estado de fusión térmica a 1768 grados de temperatura aproximadamente, se pone ese platino fundido a 1768 grados en un vaso metálico, de precipitación metálico, y se tapa ese vaso y se deja un agujerito cuadradito de 1 centímetro cuadrado. La iluminación que da ese platino fundido sobre ese cuadradito de 1 centímetro cuadrado indica la unidad Violier o Viol. Y 1/20 Viol equivale a una candela, que es una medida de la intensidad fotométrica, la medida de la intensidad luminosa fotométricamente. Esa intensidad va a tener que ver con la energía electromagnética si uno profundiza bien la teoría electromagnética de Maxwell, de la luz, pero tampoco lo voy a hacer porque tampoco se exigen los problemas. El que lo quiera saber lo puede innovar en esa teoría. Pero esa intensidad depende convencionalmente de una medida fotométrica que se tomó en 1884 con el platino iridiado fundido a 1768 grados, iluminando un cuadradito de 1 centímetro cuadrado, y ahí se determinó la unidad Violier, y 1/20 Violier equivale a una candela, que indica la intensidad luminosa, eso es fotométricamente, pero esa intensidad, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, depende del cuadrado del campo eléctrico y del campo magnético, no importa, pero la cuestión no importa esas cosas.
Tampoco en los problemas del Lamberville vamos a trabajar con unidades de intensidad. Yo lo comento porque bueno, tiene que ver con física y uno cuando habla de intensidad, uno confunde y dice intensidad, energía luminosa, bueno, flujo luminoso, flujo radiante, bueno, es lo mismo, son sinónimos, por decir así, pero hay una unidad asociada con respecto a la intensidad, que acá no vamos a usar, simplemente lo menciono. Bueno, entonces, conclusión, esta es la ley de Lambert, esta es la transmitancia y esta es la absorbancia. Con respecto a un medio material con un determinado espesor y una característica dependiendo de su composición química, su estructura. Y de acá va a venir, en la próxima clase, la ley de Lambert-Beer. Beer en 1852 retoma los estudios de Lambert y hace todo este mismo estudio con concentraciones diluidas. O sea, lo mismo que vamos a ver acá, que la luz atraviesa un espesor de un material, Beer lo hizo con concentraciones diluidas en agua. O sea, qué sé yo, meto sacarosa, la diluyo en agua, meto sal, la diluyo en agua, o sea, meto un soluto, lo disuelvo en agua, pero esa concentración tiene que ser diluida, no concentrada, si no, no vale la ley de Lambert-Beer. O sea, que va a ser Beer en 1852, va a ser un experimento parecido a este, pero con una concentración diluida. Y ahí vamos a ver que la absorbancia, que es esto que obtuvimos acá, K por X por 0,43, no importa, también va a depender la absorbancia no solamente de K y de X, sino va a depender de la concentración diluida en el medio, en la solución. La fórmula va a ser similar, las fórmulas van a ser similares, y ya la clase que viene lo menciono, lo explico, y hacemos ejercicios de Lambert-Beer. Pero esta clase es la fundamental para poder hacer ese tipo de ejercicios. Y mencioné la ley de Lambert-Beer. Beer lo único que hizo es estudiar lo mismo, pero en soluciones diluidas. Y eso fue muy importante en la química, porque cuando nosotros hacemos pasar luz, radiación electromagnética en una solución diluida, con una determinada longitud de onda, en la cual el medio está absorbiendo, puedo detectar, a través de la ley de Lambert-Beer, cuál es la intensidad transmitida. Puedo estudiar qué tipo de concentración, de qué tipo de solución estamos hablando. ¿Por qué? Porque no todas las soluciones absorben de la misma forma, con la misma longitud de onda. Yo puedo tener diferentes soluciones de diferentes sustancias en agua, disueltas en agua, y si lo ilumino con una determinada radiación, con una determinada longitud de onda, la absorbancia se va a comportar en forma diferente si lo ilumino con otra longitud de onda. Por ahí con una cierta longitud de onda absorbe más, y con otra longitud de onda absorbe menos. Y lo interesante es cualitativamente, y digamos cuantitativamente, poder en una mezcla de varios solutos en agua, o sea, tengo diferentes concentraciones de diferentes solutos en un mismo medio acuoso, iluminando esa mezcla de soluciones en ese mismo medio acuoso con diferentes longitudes de onda, puedo analizar qué concentración de qué soluto está absorbiendo más en esa longitud de onda y cuál está absorbiendo menos. Si cambio la longitud de onda, seguramente va a absorber otra concentración dentro de esa mezcla. Si cambio la longitud de onda de nuevo, puede ser, cambiando la longitud de onda, otra concentración de otro soluto
esté absorbiendo esa radiación. O sea, yo puedo, a medida que cambio la longitud de onda en esa mezcla de soluciones, en ese medio acuoso, por ejemplo, al cambiar la longitud de onda voy viendo cuál es la concentración, cuál es la concentración de aquel soluto que absorbe en esa longitud de onda. O sea que cambiando la longitud de onda voy viendo, voy determinando aquellas concentraciones de solutos que absorben más y las que absorben menos. ¿Me explico? Sí. Y eso es lo interesante del análisis químico de una mezcla de soluciones de diferentes solutos en un medio acuoso. Lo ilumino con una determinada radiación, con una determinada frecuencia, con una determinada longitud de onda, obtengo un espectro de absorción y de transmisión. Seguramente algunos solutos van a absorber más y otros van a absorber menos. Pero si lo ilumino con otra longitud de onda, quizás los que absorbían menos antes son los que absorben ahora más. Y así sucesivamente. A medida que voy cambiando de longitud de onda, voy observando diferentes grados de absorbancia y voy viendo qué concentración absorbe más y qué concentración absorbe menos. Bueno, es un análisis cuantitativo también de quién absorbe más y quién absorbe menos. Pero bueno, la clase que viene hablaremos de la ley de Lambert-Beer con respecto a las concentraciones en solución y ejercicios por doquier, sobre todo los de los exámenes que siempre se vienen tomando. Bueno, yo ahora termino, la clase que viene seguiremos, terminé esta tercera clase, en la cuarta ya empezaremos a hacer ejercicios, y bueno, vean los dos videos anteriores y cualquier cosa, consulta. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Eh, no. ¿No? No. Buenísimo. Bueno, bárbaro, entonces hasta el próximo video.